Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo del 7 al 13. Libro de Génesis, capítulo 13, versículo del 7 al 13. Entonces, al principio de la Biblia, Génesis capítulo 13, versículos del 7 al 13. Los que puedan ponerse de pie, y los que no, pues así como son. Dice la palabra del Señor así. Libro de Génesis, capítulo 13, versículo del 7 al 13. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, y te pido, Señor, que me guíes a través de esta enseñanza, y que tu palabra sea de bendición y edificación para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: el pecado te atrapa lentamente. El pecado atrapa lentamente. Hay una analogía, ¿verdad?, entre la forma en que el pecado atrapa lentamente a la persona o el medio ambiente, y esto, ¿verdad?, viene de una anécdota o viene de un experimento. Según, ¿verdad?, hicieron cómo poder cocer viva a una rana, y si lo busca, ¿verdad?, en YouTube, una de las 12 maneras de cocinar una rana. Entonces dicen que si usted pone a hervir, ¿verdad?, una olla con agua, pone a hervir el agua, ¿verdad?, en un recipiente, y cuando ya está hirviendo, que es a cerca de los 100 grados centígrados, si usted agarra una rana viva y la avienta en la olla, la rana, por el calor y por lo caliente, ¿verdad?, del agua, en automático salta del recipiente. Si está hirviendo el agua y usted la avienta así viva, va a saltar para salvarse. Pero dicen que si usted mete una rana en un recipiente y el agua está al ambiente, está fresca, y usted le prende a la estufa y la va cocinando a fuego lento, esa es la palabra correcta, ¿no?, y lo pone usted a hervir a fuego lento, entonces la rana se va adaptando a la temperatura
hasta que llega el momento que la rana se muere sin poder saltarlo. ¿Por qué? Porque se va adaptando y adaptando a la temperatura. Llega el momento en que ya no puede más y como ya gastó su energía en adaptarse, ya no puede saltarlo, se muere. Así que de esa manera se puede cocinar una rana viva, ¿verdad? Sin que salte de su piel. Entonces esto nos da una analogía, la manera en que una persona se va adaptando al pecado de alguna manera paulatina, se va adaptando lentamente. La persona que cae en pecado no lo hace de la noche a la mañana, es decir, una persona no se vuelve ladrón siendo una persona de bien, siendo una persona trabajadora, una persona honrada, honesta, no se va a volver delincuente de la noche a la mañana. Entonces, generalmente empiezan desde la niñez, ¿no? Empiezan robando el sencillo a la mamá, al papá, quedándose con el cambio, empiezan robando en casa, llevando a vender lo que hay en casa y después ya se vuelven delincuentes de la sociedad. Una persona si empieza a tomar la primera vez, su primera vez no va y se emborracha hasta caer, ¿no? Empieza de una, empieza de dos, de tres, igual el que fuma. El que fuma no agarra la primera vez y se fuma 3 cajetillas, ¿no? Empieza probando, empieza quizá fumándose un cigarro en una reunión, en una fiesta, y cuando viene a ver ya está en el vicio. Los que se drogan, pregúntenle, no se drogaron de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que por el dar con malas compañías, malas amistades, que dijeron pruébalo, hicieron prueba, lo probaron, se creó la adicción, se volvieron drogadictos. Entonces, el pecado atrae lentamente a la persona y la persona camina paulatinamente, paso a paso, va avanzando hacia el pecado y cuando viene a darse cuenta ya está unido en el pecado, ya puede estar unido en el pecado cuando se da cuenta. Otros no se dan cuenta. Nos habla esta historia de la Biblia, porque fue un hecho real, ¿no? De que Abraham, dice el verso 2, que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, ¿no? Entonces cuando alguien es rico, ahora tiene mucho, ¿verdad? Pero si es riquísimo, dice que tiene mucho, ¿verdad? Entonces era riquísimo de gran manera. Y el verso 3 dice que volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Dice, al lugar del altar que había hecho allá, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Es decir, que ambos eran personas prósperas. De Abraham dice que era riquísimo, tenía mucho, pero también Lot era un hombre próspero, también tenía ganados, también tenía esclavos, también tenía ovejas. Una persona que vivía bien. Obviamente que este patrimonio quizá no fue de la noche a la mañana, a lo mejor fue el trabajo, ¿verdad?, de sus antepasados, que fueron heredando y llegaron a prosperar, llegaron a tener mucho dinero, ¿no? Hombres ricos. Entonces dice el pasaje que como eran personas ricas, como eran personas que tenían mucho ganado, dice el verso 6, que la tierra no era suficiente para que habitasen los dos, para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no
podían morar en el mismo lugar. Entonces, al ser personas muy prósperas, al ser personas muy ricas y tener mucho ganado, el ganado por ahora se requiere pastos, requiere agua. Entonces, el terreno donde ellos vivían, el terreno que habitaban, ese terreno llegó a ser muy pequeño para ellos. Era muy poca la tierra para ellos. Era insuficiente para que pudieran pastorear el ganado, para que pudieran pastorear las ovejas. Entonces dice que hubo pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot por la tierra. Aquí dice, ¿verdad? En el verso 7 hubo contienda, ¿verdad? Pero nuestro lenguaje podemos decir hubo pleito. En el versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Dice, en ese tiempo el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Es decir que cuando Abraham llegó a habitar, llegó a recorrer la tierra prometida, él era forastero, él era extraño. Entonces todavía habitaba el cananeo y el fereceo la tierra prometida. Entonces, por el lugar que era muy pequeño, se empezaron a pelear por el pasto, empezaron a pelear entre ellos, dice, los trabajadores, los pastores. Pero obviamente que los amos, o sea, los dueños, pues eran familia, ¿verdad? Entonces eran parientes. Abraham buscó una solución al problema. Abraham dijo, bueno, hay que darle solución, ¿verdad? Verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Pues cuando alguien quiere, ¿verdad? Llevar la fiesta en paz, busca soluciones prácticas. Podríamos decir que la solución de Abraham, él le dijo, bueno, el mundo es muy grande, ¿verdad? No hay por qué pelear entre nosotros. Y le dijo, escoge tú primero a qué lugar quieres para ti, ¿verdad? Y no ve en el sentido contrario, en el sentido opuesto. Le dio a elegir, dice en este verso 9, versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Entonces la solución es separarse. Él dijo, bueno, si el mundo es tan amplio, ¿para qué peleamos aquí en un lugar así? Entonces le dijo, si tú vas para el norte, yo voy para el sur. Vas a la derecha y yo voy a la izquierda. Entonces, de tal manera que pusieran distancia entre ellos. Pero algo también importante es que cuando hay fuerza de voluntad para solucionar un problema, uno le da a elegir a la persona. Le dice, bueno, te doy chance, escoge tú primero, para que veas que no hay ventaja, para que veas que no quiero sacar provecho, ¿verdad?, de la situación. Entonces le dice, bueno, tienes el mundo entero a tu alcance y te doy chance, elige hacia dónde quieres ir. Y obviamente que cuando a nosotros nos toca elegir, cuando nos dan la oportunidad de elegir, ¿verdad? Pues a veces queremos tener quizás muchas manos, como el pulpo, ¿no? En la televisión, ¿verdad? Antes pasaba un programa donde aventaban billetes y una persona tenía que entrar y agarrarlo, ¿no? No recuerdo cuántos años, ¿no? O si todavía existe. Pero, ¿verdad? Llegaban a una persona que salía sorteada, creo que ganaba la lotería y de esa manera pues sacaban un premio y de esa manera le daban la oportunidad de entrar a un lugar donde le aventaban el dinero y tenía
que agarrar lo más que pudiera. Entonces, cuando le dan uno a elegir, pues siempre trata uno de elegir lo mejor, ¿no? Pero dice Proverbios, creo que es 14:1, ¿no? Que hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces nosotros tratamos de elegir lo mejor, pero no siempre lo que nosotros elegimos como bueno es lo correcto, ¿no? Entonces dice que vio Lot toda la llanura del Jordán. Entonces dice que, verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces, desde el lugar donde estaba, Lot pudo apreciar toda la llanura del Jordán, podemos decir toda la planicie, todo el terreno plano, donde automáticamente llegaba la humedad del río y todo mantenía húmedo todo el lugar, que obviamente había un buen lugar para riego, un riego natural. Entonces, tanto así que ese lugar se parecía al huerto de Jehová, al huerto del Edén, donde estuvo Adán y Eva. Entonces, un lugar muy precioso. ¿Y quién no quiere vivir en un lugar paradisíaco? Si no, pregúntale a todos los que son convencidos por los testigos de Jehová, que en las atalayas pintan unos paisajes preciosos y le dicen a la gente: mire, así va a ser, ¿verdad? Así tiene Jehová preparado un reino para los que quieran ser testigos. Usted va a vivir en un paraíso, usted va a vivir, ¿verdad? Un tiempo en el cual no habrá problemas, será todo amor y paz, incluso donde los leones ya no serán carnívoros, serán vegetarianos. Se le pintan unos paisajes preciosos en un momento en que la gente está a veces en sufrimiento, están peleando entre familias y dicen: bueno, ya queremos que acabe la guerra, que venga la paz, y se convencen. Lo único que no les dicen es cuándo va a ser eso. Ese paisaje que pintan en las atalayas sí es real, ¿verdad? Que va a suceder. Sí es real que va a llegar ese tiempo en el cual van a poder vivir de amor y paz, ¿no? Durante el reinado milenial de Cristo. Entonces, pero ellos lo promueven. Entonces, Lot, de igual manera, dijo: bueno, si hay un lugar donde yo pueda pastorear, donde pueda vivir tranquilamente, digo: bueno, yo elijo irme al Valle del Jordán, ¿no? Un lugar paradisíaco, un lugar parecido al huerto del Edén. Entonces también dice que era parecido, ¿verdad?, a la tierra de Zoar en Egipto. Entonces, donde las tierras eran regadas por las aguas del río Nilo. Entonces también un lugar, ¿verdad?, muy agradable, muy cómodo. Entonces digo: bueno, me parece muy bien. Si nosotros pensamos únicamente en lo bueno, pues está maravilloso, ¿no? El detalle es que no todas las cosas es lo que parece, o no todo, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, podemos decir. Y dice entonces, en el verso 11: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Imagínense, entonces Lot, como le dio a Abraham el privilegio de poder elegir, dijo: bueno, elige tú primero. Y él dijo: bueno, yo elijo el Valle de Jordán.
yo elijo este lugar maravilloso. Entonces Lot escogió la llanura, escogió la llanura del Jordán y habitó en las ciudades de la llanura del Jordán. Entonces, mientras que Abraham, se apartaron el uno del otro, verso 12, mientras que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora, ¿qué podemos nosotros observar? Que Lot decide, puede elegir primero. Y obviamente que pues no era podemos decir, no era el único lugar donde podía ir. Entonces se dejó llevar por la vista, así como Eva dice, y vio que el fruto era agradable a la vista, y vio que el fruto era apetecible. Entonces, de igual manera, Lot vio que la llanura era muy hermosa, la llanura era muy próspera. Entonces, y habitó. O sea, en el momento que toma la decisión de irse, Lot no empaca todas sus cosas y se va directo hasta Sodoma y Gomorra, sino que él fue poniendo sus tiendas en dirección a Sodoma, hasta que llegó a Sodoma. O sea, no viajó, pues. Es una agarró y dijo, bueno, pues ahora levanto mi campamento y me viajo directo y hasta llegar a Sodoma. Sino que él fue viajando, fue acampando, fue poniendo su tienda y cada vez se iba acercando y acercando y acercando hasta Sodoma. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia, o esa es la trampa del diablo, en el cual la persona se va familiarizando con el pecado. Pero si nosotros nos damos cuenta, el pecado que nos acecha no fue de la noche a la mañana. Si nosotros vemos, por ejemplo, una película de los años 60, 70, los 80, y usted compara con el contenido de una película del día de hoy, y hay una gran diferencia. O la conducta, si usted revisa la conducta de las personas en aquella época, pues en automático va a ser muy distinta la conducta de nuestro día. ¿Por qué? Porque va evolucionando el pecado. Se va evolucionando de tal manera que el pecado llega a formar parte de la sociedad. Generalmente el pecado la gente ya lo toma, ¿verdad?, como una costumbre, como una cultura. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Pues llegó, fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca, hasta llegar a Sodoma. Y nos dice que los de Sodoma, y obviamente también los que habitaban en el lugar, dice que eran hombres malos, les encantaba hacer el mal. Pero aparte de ello también dice que eran pecadores contra Jehová en gran manera. Y eso cabe aclarar el asunto. Cabe aclarar el asunto muy importante. Ahora, ¿por qué motivo? Porque en el momento que alguien puede hacer algo que no esté legalmente prohibido, es decir, que alguien puede hacer algo que no esté prohibido por autoridad. Por ejemplo, no está prohibido agarrar y cargar vidrio a media calle y hacerle peregrinación. No hay ninguna ley que lo prohíba, pero es un pecado contra Dios.
hay lugares donde ya legalizaron el aborto. Entonces, no está prohibido por la autoridad, pero es un pecado contra Dios. Entonces, por eso aclara la Biblia que eran pecadores contra Jehová en gran manera. Es decir, que Sodoma y Gomorra se corrompieron tanto que crearon sus propias leyes. ¿Para qué? Para ya no penalizar los pecados. Y eso es lo que nosotros estamos llegando hoy. Eso es lo que está llegando a la sociedad de hoy. ¿Por qué? Porque la gente malvada y perversa, ¿verdad? Los que votamos el día 2, ¿no? Entonces, están llegando al Congreso, están como diputados y están creando leyes, están haciendo leyes, están autorizando leyes donde ya se están permitiendo muchas cosas. De tal manera que muchas de lo que ocurre en nuestros días ya se está legalizando. Por ejemplo, el cigarro. El cigarro no es un delito que alguien fuma, se puede fumar las cajetillas si quieren y la ley no lo prohíbe. O sea, no está prohibido por la autoridad. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano ya se dio el permiso a sí mismo, ¿no? Entonces, pero es un pecado contra Dios. De igual manera, ¿verdad? Es el alcohol. La gente se puede emborrachar y puede tomar hasta quedar tirado, ¿no? Vomitar de vuelta. Pero, pues de igual manera, es un pecado contra Dios, pero no es un delito. ¿Por qué, verdad? Si la gente lo ve la poli tirado, lo que hace es bolsear, nada más quitarle todo y lo vuelven a dejar al bolso, ¿no? ¿Para qué quieren el bolso? Si ya les roban todo el dinero. ¿Por qué? Porque no es un delito. Si no, pues ahí están todas las cantinas donde la gente se emborracha. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, que en Sodoma estaban cometiendo actos que eran pecados contra Dios, pero que las autoridades ya lo habían permitido. En los países donde ya está permitido, por ejemplo, el homosexualismo y el lesbianismo, donde ya está permitido el casamiento, entonces ya no es un delito, pero sí es un pecado contra Dios. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia, ¿verdad? Pero eran, dice, pecadores contra Jehová en gran manera. Es decir, que actos pecaminosos que ya las leyes lo habían legalizado, es decir, la autoridad lo había legalizado, que ya estaba permitido. Por ejemplo, si logran legalizar el consumo de la marihuana, hay en algunos lugares que está autorizado. Entonces, Estados Unidos se ha permitido. Si aquí lo permiten, ¿qué va a pasar? Pues que ya no va a ser delito. La gente se va a poder drogar libremente. Van a poder andar en las calles los drogadictos. Van a poder consumir sus marihuanas, inyectar sus cocaínas como en Estados Unidos. Y ya no hay problema. Entonces, pero es un pecado contra Dios. Entonces aquí nos está diciendo que habían actos en Sodoma y Gomorra y en otras ciudades más, en 5 ciudades, que ya las autoridades lo habían permitido, que ya lo habían legalizado. Como cuando en nuestra casa, ¿verdad? Cuando en nuestra casa nosotros como padres igual permitimos muchas cosas. Entonces, de igual manera, la sociedad lo permite. Ya está autorizado, ¿no? Como cuando los jóvenes dicen, ya tengo 18, ¿no? Ya no pueden decir nada. Ya tengo 18 años, es que ya no me pueden corregir en mi casa. Pero de igual manera, ya estaba autorizado y la autoridad ya no podía, ¿verdad? Censurar a nadie ni castigar a nadie, porque ellos ya estaban autorizados, ¿verdad? por las leyes. Obviamente que eso es lo que ocurre cuando nos dice que eran pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora bien, las consecuencias
de una mala decisión de Lot. Obviamente que es pecado, pero le acarreó consecuencias enormes. Dentro de ellas vamos a ver dos consecuencias terribles. Y la primera es que fueron llevados prisioneros en una guerra, ¿verdad?, que hubo contra Sodoma y Gomorra. Los reyes, ¿verdad?, se perdieron la guerra, fueron llevados prisioneros, y entre ellos también se fue Lot, ¿verdad?, y su familia. Génesis capítulo 14, versículos de 8 al 12. Génesis 14, versículos del 8 al 12. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, y Amrael, rey de Sidar, y Arioc, rey de Eleazar, 4 reyes contra sí. Versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. ¿Qué se cuenta? Como cuando alguien, ¿verdad?, como cuando alguien tiene amigos de pandilla, ¿no? Como cuando alguien agarra y dice, bueno, son mis cuates los de la pandilla, y en el momento que está con la pandilla llega la poli, ¿no? Pues agarra y se llevan a todos. Entonces, mientras averiguan, mientras investigan, ¿no? Entonces, igual Lot, pues luego estaba viviendo en Sodoma, pues era parte de Sodoma. Entonces, perdieron la guerra los reyes, pues también a él se lo llevaron prisionero. Y se llevaron todos sus bienes. Si no hubiera sido por Abraham, que lo llega a rescatar, de igual manera, hubieran terminado como esclavos. ¿Por qué? Porque en ese momento los tomaron prisioneros de guerra, ¿no? Pero en los tiempos antiguos, la gente que era capturada como prisioneros de guerra eran vendidos como esclavos, ya sea usados como esclavos por los captores o vendidos como esclavos. Entonces, una persona cuando cae, que va paso a paso, va y llega el momento de estar en pecado, a veces se hace cuenta, y cae como esclavo del pecado. Eso dijo Jesús. Porque el que peca, esclavo es del pecado. Entonces, una persona que ha caído en la esclavitud del pecado, no es fácil de que se pueda librar, ¿no? Solamente cuando Cristo liberta a una persona, se hace libre, mientras la persona permanece como esclavo del pecado. Entonces vemos que la consecuencia de estar en una tierra de pecadores, o de estar viviendo con gente pecadora, con gente malvada, es que vamos a ser afectados. Aunque los primeros días nosotros no participemos, aunque quizá la primera vez nosotros no vayamos a participar, pero cuando nos ambientamos, ¿verdad?, con el pecado, cuando nos adaptamos al pecado, vamos a terminar cayendo en el pecado.
Mira, es que yo me mantengo, sí se mantienen por unos días, pero la persona, al estar viviendo con pecadores, al estar comiendo con pecadores, al estar conviviendo con pecadores, va a terminar pecando. O sea, va a terminar, ¿por qué? Porque a eso apunta. Si una persona va y convive un rato, ¿verdad? Sí, se puede librar, puede mantenerse. Es que tuve que ir por compromiso, ¿verdad? A veces uno tiene que convivir con la familia por cuestiones de compromiso, y pues a mí me ha tocado, yo he ido nada más a la pura ceremonia y vámonos. Entonces, ¿por qué? No es mi ambiente. Pero como es mi familia y por compromiso, pues tengo que llegar y estoy, ¿verdad?, en el evento nada más. A veces hay eventos religiosos y nada más estoy en el evento, la comida y vámonos. Y ya no me quedo. ¿Por qué? No es mi ambiente. Pero si llegase a empezar de que ya no, de que yo me quedara todo el evento, que me quedara yo todo el convivio, pues voy a terminar, ¿verdad? Voy a terminar cediendo al pecado. Quizás me van a convencer a tomar, convencer a bailar, convencer a idolatrar. Entonces uno tiene que discernir y apartarse. Entonces, otra de las consecuencias que también es que perdieron todo por vivir en Sodoma cuando llegó el castigo de Dios. Capítulo 19, versos 23 a 25. Génesis capítulo 19, versículos 23 al 25. Dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahora pregúntese, cuando una persona sale deprisa de una casa, ¿qué tanto puede agarrar? ¿Por qué? Porque los ángeles que llegaron a Sodoma le dijeron a Lot, ¿verdad? Le dijeron a Lot: agarra, ¿verdad?, tu familia, agarra lo que puedas y sal corriendo, ¿verdad? Y Lot, ¿verdad?, al ir a salir corriendo, pues le dijo a los ángeles, ¿verdad?, le dijeron: bueno, dale chance de irnos a Zoar, ¿verdad?, para que salvemos la vida. Entonces, al ser destruida la ciudad, obviamente que a Lot ya no le dio tiempo de sacar todo su ganado, sacar todas sus posesiones, decir: bueno, vamos a juntar todo, ¿verdad? Incluso la casa, ¿verdad? Incluso la casa, pues, ¿cómo se la llevo? A menos que haya sido casa rodante. Entonces, imagínense la casa con todos los muebles, con todo lo que tiene. Entonces lo único que agarró, nada más quizá lo que pudo agarrar en la mano, y vamos. Todo el trabajo, todo el esfuerzo de sus generaciones, toda la herencia que fue acumulando de años y años, todos sus esclavos, todos sus trabajadores, todos sus pastores, ¿verdad?, que antes se pelearon con los de Abraham, todos se amalgamaron en Sodoma. Es decir, que Abraham logró, ¿verdad?, Abraham logró la separación,
Pero en el momento en que se fue Lot con sus pastores, que se fue con sus bienes, que se fue con todo, ahí perdió todo. Eso es lo que el diablo hace. El diablo, cuando una persona está en el pecado, se va hacia el pecado, y la gente va hacia el pecado y no quiere renunciar al pecado, una persona le va a quitar todo, pero todo completamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a Lot, ¿verdad? Para empezar, cuando Lot va huyendo, dice en el versículo siguiente, en el 26, dice que entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces, ¿por qué? Porque le dijo, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? El ángel le dijo, mira, agarra todo lo que puedas, sal a presa y huye y escapa por tu vida. Pero le dijo, no mires atrás, ve tu camino y no mires hacia atrás. Entonces la mujer de Lot, cuando ya había salido de la ciudad, volvió a ver que estaba cayendo fuego y azufre del cielo. Y ella volvió a ver y se convirtió en estatua de sal. Ahora, ¿por qué no pudo obedecer una pequeña orden? Huye y escapa, porque lo que vas a ver es terrible y no te está permitido verlo y vivir. Hay cosas que Dios, ¿verdad? Se las reserva. Hay cosas que Dios permite que nosotros sepamos y conozcamos, pero hay cosas que Dios dice no. Hay muchas cosas que Dios no permite, ¿verdad?, que la persona vea y viva. En ese caso, no estaba permitido observar el fuego que estaba cayendo del cielo y consumiendo completamente a las ciudades. Y ella desobedeció. Entonces, Lot, podemos decir que perdió todos sus bienes, perdió, ¿verdad?, sus posesiones, perdió su ganado, perdió su herencia, perdió sus trabajadores, perdió sus esclavos, perdió la esposa y perdió también sus hijos, perdió la descendencia. Ahora, ¿por qué digo que perdió su descendencia? Porque después cayeron en incesto. Entonces, en automático, cayeron en pecado de incesto. ¿Por qué? Porque eso es lo que se vivía en Sodoma y Gomorra. Cuando una persona convive con gente pecadora, cuando una gente está en el pecado, convive con gente que está en pecado, y el pecado es el pan de cada día, el cristiano, ¿verdad?, que habita ahí, que convive, o que está ahí, al final de cuentas va a querer hacer parte de su vida la rutina anterior, o las costumbres que está viendo en otra casa las quiere llevar para la suya. Esa es la consecuencia del pecado. Entonces, cuando alguien va a caer en el pecado, no lo va a hacer de golpe. O sea, la gente no se va a hundir en el pecado de la noche a la mañana, sino que va a ir paso a paso. La persona va a ir caminando hacia el pecado. Paso a paso, la persona va a ir involucrándose en el pecado, manchándose del pecado, o viviendo bajo el pecado, hasta que la persona llegue completamente a estar en pecado sin darse cuenta. Y cuando se da cuenta, son las consecuencias del pecado. Hasta el momento que la persona está pagando las consecuencias del pecado, es que va a reaccionar. ¿Cuándo se dio cuenta Lot? Hasta que los ángeles llegaron y le dijeron, bueno, salte de Sodoma porque se va a destruir. Y fueron 4 ciudades que fueron
pasadas a fuego y azufre. Sodoma, Gomorra, Adma, esa la vemos en Deuteronomios, y con eso también. Deuteronomios 29, 23. Y con eso concluyo. Deuteronomios 29, 23. Dice: azufre y sal abrazará toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Entonces fueron 4 ciudades. La única que se salvó fue Zoar, ¿no? Porque Lot pidió permiso, ¿verdad?, al ángel de Dios, y le dijo: bueno, dame chance de irme a Zoar para que yo escape por mi vida. Entonces solo una ciudad se salvó, porque Lot pidió ir a refugiarse ahí. Pero Lot únicamente estuvo ahí durante que cayó el fuego y azufre, y se fue a vivir a una cueva, se apartó. Entonces 4 ciudades fueron destruidas por causa del pecado. Y Lot, aunque salvó su vida de morir instantáneamente, lo perdió todo. Todo el esfuerzo de sus generaciones, todo el esfuerzo, toda la herencia de sus antepasados, todo el esfuerzo de su trabajo, y perdió hasta su familia. Si usted lee, ¿verdad?, la historia completa, se va a dar cuenta que Lot perdió hasta su descendencia. Pues ¿por qué? Por caminar hacia el pecado sin darse cuenta. Se pone de pie y oramos, que usted pueda pedirle a Dios, ¿verdad?, hacia dónde está caminando, y que usted pueda pedir a Dios discernimiento, ya que en ocasiones nosotros no le damos la importancia, porque decimos: es que eso no es pecado, es que esto no, y nos vamos caminando, vamos avanzando hacia el pecado, nos vamos involucrando hacia el pecado sin darnos cuenta. Y cuando uno llega a darse cuenta, ya es demasiado tarde. Padre, te doy gracias por esta palabra, y te pido, Señor, que sirva para crecimiento espiritual, que sirva para edificación y no para destrucción. Que podamos darnos cuenta, Señor, que el pecado, cuando se avanza paulatinamente, que no es de golpe, que va avanzando, Señor, de manera lenta, que muchas personas no se dan cuenta, Señor. Muchas personas no saben que están caminando hacia la perdición, como lo hizo Lot. Y cuando viene a despertar de ese sueño espiritual, cuando viene a despertar su espíritu, ya es demasiado tarde, como el caso de Lot, el cual perdió su ganado, el cual perdió su dinero, su posesión, perdió sus esclavos, perdió trabajadores, perdió familias, perdió la esposa y hasta las hijas. Señor bendito, que tú nos ayudes a abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta, Señor, y que no caminemos hacia la perdición, y mucho menos, Señor, que podamos poner en riesgo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra descendencia, que nuestra rebeldía, Señor, no alcance a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ayúdanos, Padre, cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta
y que a través de tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, el camino correcto. Ayúdanos, Padre amado, por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos ir en el camino del bien y no del mal, para que podamos ir en el camino de la bendición y no de la perdición. Gracias, Padre, por esta palabra, y te pido, Señor, que sea de bendición en la vida de cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús, pongo, Padre,